Bien, buenas tardes. Les agradezco su presencia en esta convocatoria de prensa de la Junta de Extremadura. Quiero que las primeras palabras del Gobierno en el día de hoy sean de solidaridad, nuestro abrazo de cariño al periodista de Canal Extremadura, de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, que ha sido lamentablemente agredido en el transcurso de ese pequeño momento, afortunadamente, que ha habido de incidentes en la manifestación en el día de hoy en las puertas de la Presidencia del Gobierno. Decía yo el otro día, cuando manifestaba en esta misma sede, en esta misma sala, la valoración del Gobierno respecto de la otra convocatoria que hubo hace unos días en Extremadura, el importante papel de todos los que organizan pacíficamente las manifestaciones y de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y me olvidé de ustedes, que son con los que más trabajo yo, de los periodistas. Yo quiero reconocer hoy, con esto que ha pasado, el papel de los medios de comunicación de nuestra región, a los que veo habitualmente, y también de otros que nos visitan cuando Extremadura es portada. Porque es muy importante la tarea que hacen los medios de comunicación, porque muchas veces, o muy probablemente, en algunas partes de España estén conociendo de primera mano, gracias a todos esos reportajes de manera intensa y todos esos programas especiales que se están dedicando al sector primario, que es fundamental para nuestra economía regional, pero que no lo es en todos los lugares de España y que gracias a su trabajo pues están siendo hoy siendo portada nacional y está siendo un tema de objeto de debate y de conocimiento para el conjunto de los ciudadanos, para que entiendan de la importancia de la agricultura y de la ganadería en el conjunto del país y en regiones muy especialmente como en el caso de Extremadura. Ya les avancé el pasado miércoles, tras la rueda de prensa habitual del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, que el presidente, ya conocen ustedes al presidente Fernández Vara, con la normalidad democrática de siempre, cuando el presidente está en sede institucional y hay una convocatoria en las puertas de la sede de la Presidencia, escucharía y recibiría a quienes vienen a protestarnos a la puerta de las instituciones. El presidente ha escuchado esta mañana, como conocen ustedes, a 3 representantes de los agricultores y ganaderos que se han manifestado hoy en la capital autonómica. He de decirles que la reunión ha transcurrido en términos de absoluta cordialidad. Ahora bien, esa cordialidad no coincide con las declaraciones hechas por el representante de la Unión al término de la misma ante los medios de comunicación, por lo que creemos que su comportamiento, como poco, es contradictorio. No se puede decir una cosa en la reunión y otra cuando se sale al término de la misma. Pero al margen de esta cuestión menor, quiero insistirles desde la Junta de Extremadura en que la reunión se ha desarrollado en términos constructivos, en términos de cordialidad y en el diálogo que el presidente Fernández Vara se empeña para resolver los problemas de esta región y para resolver los problemas de este país. El presidente ha recogido sus reivindicaciones a través de un documento del que se le ha hecho entrega y les ha dicho de manera nítida, en palabras del propio presidente de la Junta de Extremadura: no tengo ningún problema, nunca lo voy a tener, en hablar con vosotros, como estamos haciendo aquí, en sentarnos, en hablar y en escucharos. Pero la negociación es otra cosa. La negociación ha de ser con los representantes legítimos salidos de las elecciones del campo en Extremadura. El presidente, en esa conversación y escucha, les ha planteado cuestiones muy concretas a los 3 representantes en relación a la inspección de la cadena alimentaria, la fiscalidad, la mediación, los seguros agrarios o la competencia. Y sobre todo y muy especialmente sobre la política agrícola común, sobre la PAC y la posición nítida de Extremadura a este respecto. Nos interpelaba hoy el Partido Popular respecto de cuál es la opinión de la Junta de Extremadura ante el recorte planteado en la PAC y esa reunión decepcionante, como la calificaba el presidente del Gobierno de España en el día de ayer. Ayer mismo, en el Pleno de Asamblea, en sede parlamentaria, escucharon ustedes al presidente de la Junta decir que el Gobierno de España no va a aceptar el recorte propuesto en la PAC y que la negociación se prevé larga y, por tanto, difícil, como también sostiene desde hoy mismo el ministro de Agricultura del Gobierno de España. Algunos, como el Partido Popular de Extremadura, que han venido esta mañana a hacerse una foto aquí para ponerla en Twitter, nos preguntan qué pensamos de la PAC. Y es una oportunidad extraordinaria para poder recordar ante la opinión pública y los medios de comunicación de Extremadura que en junio del año 2018, respecto a la financiación de la PAC, se consiguió un
acuerdo con todo el sector agrario de la región, firmada el 26 de junio de 2018, plasmada en un acuerdo con las organizaciones profesionales agrarias más representativas y las cooperativas agrarias, y que fue remitida como posición oficial al Ministerio de Agricultura del entonces Gobierno de España, en junio del 2018. Por tanto, quienes quieran sumarse ahora al calor de las legítimas y más que motivadas reivindicaciones de la gente del campo, muy bien. Pero los problemas de la gente del campo, que son nuestra gente, entendemos que no tienen que ser instrumentalizados por los partidos políticos. Por eso el presidente de la Junta ayer tendió la mano, y yo como portavoz del Gobierno vuelvo a hacerlo hoy, a los grupos políticos de esta región para decir que todos debemos apoyar a los agricultores y ganaderos, pero que los políticos debemos de hacer y tenemos que hacer nuestro trabajo. Mano tendida y unidad de las fuerzas políticas de esta región para la defensa de la paz, porque es vital para esta tierra, como así quedó plasmado en ese documento que en junio del año 2018 ya la Junta de Extremadura, de la mano de las organizaciones agrarias, mandó al Ministerio como posición oficial. A lo mejor desde el 18 para acá no le ha dado tiempo al Partido Popular en Extremadura de leerlo, a pesar de que nos lo han pedido por escrito y se lo hemos remitido en varias ocasiones a través de la Asamblea de Extremadura, pero esta es una nueva invitación y una nueva oportunidad, con el respeto que tenemos a las protestas, con el respeto democrático que tenemos a las manifestaciones de los agricultores y ganaderos, con la condena de los pocos momentos, afortunadamente, si lo comparamos con lo que ocurrió en Don Benito, que ha tenido hoy lugar, con la condena de la agresión a ese compañero periodista que estaba haciendo su trabajo, y con el compromiso de un Gobierno, el de la Junta de Extremadura, que trabaja a contrarreloj para dar soluciones dentro del ámbito competencial de esta autonomía a los problemas que tenemos encima de la mesa, que fáciles no son. Sin ir más lejos, el próximo lunes el propio presidente de la Junta de Extremadura, con la consejera de Agricultura, el abogado general de la Junta, todo el equipo de la Consejería de Agricultura y también de la propia Consejería de Hacienda y Vicepresidencia Primera, tienen una reunión interna aquí, de las muchas que tenemos en el Gobierno, de las muchas de las que no hacemos fotos ni sacamos notas de prensa, porque estamos más que preocupados por la situación del campo extremeño y del campo español. Y, por tanto, está muy bien quitarse el traje de diputado y venirse a hacer una foto y ponerla en el Twitter. Pero, como ya les dije el miércoles, el Gobierno lo que está haciendo es trabajar desde nuestro ámbito competencial, que es el de la Junta de Extremadura, en todas esas cuestiones que les relataba y que el presidente decía esta mañana. El día 12 de febrero recibimos de la mano de las OPAs sus propuestas y reivindicaciones en un documento. Hoy, a través de estos tres representantes de quienes se han manifestado en la puerta de la presidencia de la Junta, hemos recibido ese documento, también con sus reivindicaciones. Ambas propuestas están siendo estudiadas por el Ejecutivo regional. El lunes, sin ir más lejos, hay una reunión interna de trabajo para analizarlas en profundidad, para ver qué margen de actuación tenemos desde la Junta de Extremadura y también con una confianza en un Gobierno de España, desde la Junta de Extremadura, que está queriendo escuchar a los agricultores y que está queriendo poner encima de la mesa cuántas modificaciones legislativas y soluciones podamos dar a un problema que trasciende de nuestra región y que trasciende de nuestro país. Ya ha anunciado el Ministerio esa reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, por tanto, también nuestra confianza en el ministro Planas y en el Gobierno de España para que entre todos, sin instrumentalizar el problema de la gente del campo, porque son nuestra gente, que cada uno hagamos nuestro papel, y el de los políticos y las políticas es ponernos a trabajar desde los despachos, analizando las propuestas que nos han hecho llegar y viendo el margen de maniobra que tenemos para tomar soluciones desde las instituciones que den respuesta y que mantengan la vida en los pueblos con ese papel fundamental que tiene para regiones como la nuestra el sector primario, la agricultura y la ganadería. Los dos documentos van a ser estudiados por el Gobierno, con el análisis profundo de la gente que tenemos muy preparada en más de 36 años al frente de esta Administración, la Junta de Extremadura, en Agricultura, en Hacienda. Y todas esas propuestas tendrán su eco y su discusión allí donde se discuten legalmente con la interlocución legal establecida, que es el Consejo Asesor Agrario de Extremadura, y también tendrán su eco en esa comisión parlamentaria que creemos también productiva y que creemos también importante y que por eso la hemos constituido a propuesta también y con el entendimiento de las organizaciones agrarias de la región. Con esto termino y es el mensaje que en esta tarde también de tranquilidad y de normalidad
porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han hecho su trabajo, a los que agradecemos también siempre su diligencia y, afortunadamente, es decir, sin obviar que ha habido algunos momentos de tensión, pero nada comparable con lo que lamentablemente ocurrió hace unos días, cuando todos fuimos testigos de lo que aconteció en Agroexpo. Hay otros sitios de España que han tenido tractores hoy en la calle. Este es un problema que trasciende de la región, que trasciende de España, pero que nos obliga a todos, a los gobiernos autonómicos y al Gobierno de España. Por eso estaría bien que quienes tienen también una representación institucional en la Asamblea de Extremadura, aunque sea la oposición al Gobierno de la Junta de Extremadura, hagan también un análisis de responsabilidad, y hago de nuevo esa llamada a la unidad de la fijación de Extremadura respecto de ese recorte planteado en la política agraria común. Atiendo sus preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos preguntas. En primer lugar, los representantes de las OPAs, cuando salían de la reunión con el presidente, hablaban de una sensación agridulce por no haber sacado medidas materiales, simplemente la buena voluntad que ya había expresado anteriormente Guillermo Fernández Vara de ponerse al frente de las peticiones del campo. Por un lado, me gustaría saber qué van a hacer si continúan estas manifestaciones del campo. Ya han anunciado dos más, una para el 28 de febrero en Madrid y otra tractorada para mediados de marzo aquí en Extremadura. Y la segunda pregunta es, ya sé que me va a hablar de la instrumentalización que no quieren hacer del campo y tal. ¿Por qué el Partido Socialista no se adhiere, no apoya las manifestaciones igual que están haciendo el resto de los partidos en la región? Gracias. Gracias a usted por sus preguntas y nuestra solidaridad, como usted es compañera del canal Extremadura, con ese compañero que ha sufrido hoy esa agresión. Se refería a la reunión de los representantes hoy aquí, no a la reunión de las OPAs que tuvo lugar el pasado 31 de enero. Me imagino que se refiere a los representantes que han estado hoy con el presidente del Gobierno de la Junta de Extremadura. No hay que ser un experto ni en agricultura ni en nada. De una reunión de una hora hay que ser listo, para salir ya con los problemas arreglados. Digo, con este problema que tenemos del campo, sin ser yo una experta del campo, porque yo soy la portavoz de este Gobierno y la consejera de Igualdad. Pero nosotros estamos trabajando contra el reloj. Y las manifestaciones son compatibles con que el Gobierno trabaje contra el reloj, porque los agricultores y ganaderos tienen que seguir alzando su voz para que los representantes políticos tomemos decisiones, para que el resto de la ciudadanía conozca la realidad del campo extremeño, pero nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo. Por eso yo enlazo las dos preguntas que usted me hacía. ¿Qué va a hacer el Gobierno? Mire, el Gobierno ya lo está haciendo. En junio del año 2018 ya había un posicionamiento acordado con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas de Extremadura, porque a ver si nos vamos a creer que esto de lo de la paz es ahora de hace 3 días que están las manifestaciones. El Gobierno trabaja y las instituciones trabajan con una previsión de calendario riguroso y serio. Y enlazo con la pregunta que me decía, ¿por qué el PSOE no se adhiere a las manifestaciones? Yo creo que desde el año 83, en que nació y echó a andar esta autonomía, uno puede coger el dossier de prensa de todas las manifestaciones, no vayamos a creer la gente joven, que esta es la primera gran levantamiento que hay del campo en la región, y puede ver el papel del Partido Socialista, que probablemente la mayoría de ellas estaba aquí, en sede institucional, porque así lo han querido los extremeños, siendo nosotros en la mayoría de las ocasiones el Gobierno. Los políticos, que tenemos que ejercer una responsabilidad, no estamos para coger la pancarta. Estamos para representar a los ciudadanos en las instituciones, para ir a Bruselas y decir en nombre de los españoles por qué queremos que se mantenga el dinero de la política agrícola común y los fondos de cohesión, para ir a la Asamblea de Extremadura y decirle a todas las fuerzas políticas que, aunque este Gobierno tiene mayoría absoluta, necesitamos de la unidad de las fuerzas políticas de Extremadura, porque así vamos a defender mejor la PAC. Por tanto, esto no es el Partido Socialista se suma o no se suma. El Partido Socialista es quien gobierna esta región y quien gobierna este país. Y a lo mejor algunos que también gobiernan este país en coalición, pues se deberían plantear en qué lado deben estar. Pero el papel del presidente y de los responsables políticos hoy del Gobierno de la Junta de Extremadura no estaba en aquel lado de la valla, estaba en este otro lado, en el de escuchar sus propuestas y convocar, como ha hecho hoy el presidente, una reunión
con todas las personas que entienden de los distintos centros gestores de la Junta de Extremadura para analizar en profundidad las propuestas que nos han hecho llegar. ¿Más cocina? Sí, adelante. De hoy, que es que Guillermo Fernández Vara les había dicho que no había un euro, que han dicho no hay un duro porque por la deuda que dejaron otros gobiernos. No sé si ha sido así lo que le ha planteado a nivel económico el presidente. Gracias. No responde a la verdad de los términos en los que se ha desarrollado la reunión, sobre todo porque esto no es tan fácil como salir y decir, nos ha dicho el presidente que va a haber 7 millones para los agricultores. Entonces, si alguien estaba esperando ese titular, es que no conoce de la seriedad del presidente ni de la necesaria rigurosidad con el que uno desde la política tiene que arreglar los problemas. Y estoy diciendo que el lunes la gente de la Consejería de Hacienda, de Agricultura y de la propia presidencia de la Junta de Extremadura con el presidente al frente nos vamos a sentar, pero oiga, que esta no es la primera reunión. Es que el 12 de febrero, y hoy estamos a 21, ya las OPA nos hicieron llegar un documento sobre el que pasado miércoles tenía la oportunidad de decirle que ya venimos trabajando. Estamos trabajando contra reloj. ¿Tenemos mucho margen? Pues no, y no soy yo una experta en fiscalidad del campo, pero estamos estudiando cualquier resquicio que haya para tomar una decisión dentro del ámbito autonómico que mejore la situación del campo en Extremadura. Y estamos con un ojo aquí y con otro en la Moncloa, porque confiamos plenamente y sabemos, además del conocimiento profundo del ministro Plana y de la sensibilidad de este Gobierno con los agricultores y ganaderos. Entonces, claro, yo entiendo que cuando uno está calentando a las masas, pues necesita salir con un titular fácil, pero de verdad, este problema que tenemos encima de la mesa es vital para nuestra región. Es como si un órgano vital lo tuviéramos malito y entonces tenemos que acertar muy bien. No con el diagnóstico, pero sí con la intervención, ¿no? Entonces, no es cuestión de salir y decir, ¿hay tanto dinero? Sí, dinero hay. En las últimas preguntas parlamentarias que se han hecho en la Asamblea de Extremadura hemos desglosado todas las ayudas y todos los incentivos y todo el acompañamiento que hay y dónde van los dineros que vienen de Europa para el acompañamiento de los agricultores y ganaderos de la región. Lo que tendremos es que analizar lo que ellos nos están diciendo respecto de la competencia, respecto de la bajada de precios y respecto de lo que recogen los documentos que en ambos casos nos han entregado. Por un lado las OPA y por otro lado los 3 representantes que hoy se daban cita con el presidente. Hola, sí. Era un poco en la misma Yo estoy línea. igual que tú, no te preocupes. Era un poco en la misma línea que preguntaba el compañero. Sí. Lo que pedían un poco hoy los agricultores era un atisbo de esperanza, ¿no? Si es verdad que la Junta tiene capacidad para establecer algún tipo de medida, existen resquicios, presupuesto o algunas partidas de las que ellos se podrían beneficiar, porque lo que buscaban era precisamente eso, ¿no? El presupuesto está ajustado efectivamente, pero hay posibilidad para conseguir ese atisbo de esperanza que ellos pedían hoy, ¿no? De alguna forma con esta manifestación. Yo me he referido a las declaraciones que hacía uno de los representantes, que era el señor de la Unión. Los otros dos, un señor y una señora, han hecho otro tipo de manifestaciones que no tienen nada que ver con las que ha hecho el señor de la Unión, Luis Cortés, creo que se llama. Yo creo que esperanzas hoy todas, porque podíamos ponernos en la situación de que yo estuviera aquí explicando por qué el presidente no los ha escuchado, que hubiera sido también legítimo. Pues mire usted, el presidente de la Junta de Extremadura, oiga, no tiene la obligación. Respetamos las manifestaciones, ¿cómo no? Si es un derecho que tienen los ciudadanos de este país, si tienen su permiso de la delegación del Gobierno y han hecho todo conforme a la ley, y si no, ahí estaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Podíamos estar dando otra rueda de prensa hoy aquí, que el presidente de la Junta pues no les ha querido escuchar. Por tanto, esperanza a todas. Y ustedes conocen bien, los periodistas de aquí, al presidente de la Junta de Extremadura, que es capaz de, mediante el diálogo, hacer que la tensión baje y sin prisa, 1 hora de conversación, de escucha y de amable discusión en términos coloquiales. Margen hay, sí, y el presidente les ha dicho, estamos estudiando la inspección de la cadena alimentaria, la fiscalidad, la mediación, los seguros agrarios y la competencia, así como quedar muy clara cuál es la posición de este Gobierno respecto del recorte de la PAC.
No procede que me adentre en asuntos que ni siquiera conozco con especificidad, y le estoy diciendo que el Gobierno tiene una reunión interna para analizarlo. ¿Con quién? Con la gente que sabe de esto. Con la consejera de Agricultura, con el equipo de Agricultura, con la gente de Hacienda, con la gente con la que habla el presidente, que está todo el día, al habla con el Ministerio y buscando soluciones. Porque nosotros no estamos preocupados de la foto de Twitter, ni el binomio de se adhieren o no se adhieren. Pero ¿a qué se tiene que adherir el PSOE? Si el PSOE gobierna esta región y tiene la responsabilidad de dar una respuesta política a las personas que estaban en esta puerta aquí. ¿A qué nos tenemos que adherir? La pregunta es, ¿qué defienden las otras fuerzas políticas que se han hecho hoy la foto sobre el documento de junio del 2018 sobre la PAC? ¿Qué es lo que piensan? ¿Se adhieren ellos o no? Pero entiendo su pregunta y entiendo que si pudiéramos tener hoy una respuesta, en cuanto la tengamos, la vamos a dar. ¿Dónde? Tenemos que respetar los cauces de interlocución legal establecidos con este Gobierno, porque si nosotros rompemos nosotros mismos los cauces de interlocución, acabamos de firmar la concertación social el lunes de esta misma semana en la que estamos. Quiero decirle, la formalidad y los cauces de interlocución en política es muy importante no romperlos. Y en cuanto el presidente de la Junta de Extremadura tenga analizadas estas medidas que se están estudiando, pues evidentemente que tendremos que ir al Consejo Asesor Agrario y discutirlas y debatirlas y, lo que es más importante, acordarlas. Porque aquí hay mucha gente preocupada por esto y mucha gente que tiene una gran voluntad, comparta o no las ideas de este Gobierno, lo haya votado o no. Aquí está todo el mundo trabajando para esto. Y con esa esperanza es con la que hoy nos tenemos que quedar. Y todo este trabajo que está haciendo el Gobierno es compatible con que el próximo día 26 hayan convocado otra manifestación o cuantas legítimamente quieran convocar y la delegación del Gobierno les autorice a poder realizarla. Mientras que se cumplan las normas establecidas, no se den episodios de violencia, ¿qué voy a decirles yo de una manifestación? Pues tienen todo el derecho. Es verdad que cuanto antes tengamos respuesta, hombre, el próximo martes, pues confiamos en que se empiecen ya a materializar lo que el Gobierno de España nos viene avanzando en los últimos días. ¿Más cositas? Les agradezco mucho su atención.